Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios capítulo número 2. Bendito el nombre del Señor, amén. Estábamos estudiando en estos días esta porción de la palabra del Señor que habla acerca, amén, de los fundamentos de la iglesia. Amén, bendito el nombre de Cristo, maravilloso el nombre del Señor. Amados hermanos, ¿lo tenemos todos? Si lo tenemos, bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, procedemos a dar lectura. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amén. Con la bendición del Padre. Efesios capítulo 2, versículo 20. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Repitámoslo todos juntos, amados. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos. Te damos gracias, Dios mío, por tu amor y tu misericordia, Padre. Te rogamos en esta hora que puedas manifestarte con tu Santo Espíritu, con tu poder, con tu unción. Atamos toda obra del enemigo, toda obra del diablo, la atamos y la echamos fuera. No tiene parte y suerte. Dígalo, hermano. La sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús, toma control de nuestra vida, Señor. Derrama tu unción. Enciende los corazones con tu fuego, Señor. Haz arder tu llama dentro de nosotros, dentro de tu pueblo, Señor, para alabarte, adorarte, para buscar tu rostro, Señor, en oración. Te lo suplicamos y te lo rogamos. Rompe cadenas, y al que esté enfermo, Señor, sánalo, Padre Santo, porque tuyo es el poder y tuya es la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Padre, usa mi vida, te lo suplico. En el nombre de Jesús, Señor, te lo ruego. Úsame, Señor. Ten piedad de mí. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Puede tomar asiento, dando un fuerte gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Esta porción de la palabra de Dios dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero también dice: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto está hablando, hermano, está tipificando, bendito el nombre del Señor, amén, nuestro crecimiento lo está comparando con una edificación de un edificio. Amén. Cuando nosotros construimos una casa, o cuando un arquitecto y un ingeniero construyen una casa, o sea de madera, sea de adobe, sea de material noble, ladrillo, concreto, fierro, lo primero en que se preocupa es en la base, hermano. Amén. El constructor va y le pregunta al dueño: ¿de cuántos pisos vas a hacer tu casa? Amén. Y el dueño le dice: yo quiero mi casa de 3 pisos. Entonces dice: ¿tú quieres tu casa de 3 pisos? Entonces la base tiene que ser buena. Tiene que tener una buena base. Si la base es buena, tú puedes edificar tu casa de 3 pisos. Ahora, tiene mucho que ver el grosor de los fierros que usted vaya a usar. Amén. Si usted quiere hacer una casa de 5 pisos, 10 pisos, 20 pisos, los fierros ya van siendo más gruesos para el sostenimiento de ese hogar, de esa casa, de ese edificio. Si la casa es de 1 piso, la base tiene que ser buena.
Amén. Amén. Si es de 2 pisos, tiene que ser mucho mejor. El Señor Jesucristo decía, gloria al nombre del Señor, aleluya, regúlame un poco, ¿a qué le compararé a aquel hombre que oyere esta palabra y las hace? ¿A qué le compararé? Dijo el Señor. Amén, hermano. Entonces él mismo respondió y dijo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Bendito el nombre del Señor. El Señor estaba diciendo que nosotros necesitamos tener una buena base, y la buena base era oír la palabra y ponerla en práctica. Amén. Por eso es que él dice, ¿a qué le compararé a este hombre sabio? Amén. Gloria a Dios. ¿A qué le compararé al hombre que oyere mis palabras y las hiciere? Bendito el nombre del Señor, amados. Vamos un momento al libro de Bendito Cristo, aleluya, San Mateo, si no me equivoco. Gloria al nombre del Señor. Amén. Maravilloso el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Cristo. Amén. En el capítulo 7 del libro de Mateo, en el versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén, hermanos. Bendito el nombre del Señor. El Señor mismo está comparando al hombre que escucha la palabra, o a la mujer que escucha la palabra y la pone en práctica. Dice, es prudente, o sea, es precavido. Si usted escucha la palabra de Dios y usted es precavido, usted dice, si yo hago esto de acá, yo me evito muchos problemas con el mundo, me evito muchos problemas y el diablo no va a poder hacerme daño. Amén, hermano. Pero si usted no se preocupa por poner por obra esta palabra, entonces, gloria al nombre del Señor, dice en el versículo 26, pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato, necio, terco, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Bendito el nombre del Señor. Yo no sé si usted ha visto, hay personas, hermano, que se alejan de Dios, se alejan del Señor. ¿Usted cree que cuando ellos se alejan, les va bien? ¿Usted ha visto que les va bien? No les va bien. Se envuelven otra vez en el trago, se envuelven otra vez, hermano, en las drogas, otra vez se envuelven en el adulterio, otra vez se envuelven en la fornicación, en la mentira, en el chisme. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no se edificaron sobre el fundamento que es la roca, que es la palabra de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios en el libro de Pedro, amados hermanos, vamos un momento, gloria al nombre de Cristo. Amén. Bendito Dios. En el primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 4, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, ustedes, vosotros también, como piedras vivas, otra vez habla de la edificación, sed edificados, sed construidos, o sea, crezcan, ustedes crezcan como casa espiritual. Amén. Hermano, la palabra de Dios está diciendo, el Señor Jesucristo dijo, habló de una casa, y la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros somos una casa.
¿Y quién va a vivir en nosotros? La Biblia dice que Dios es el que quiere vivir en nosotros, que nosotros somos una casa para que Dios viva de una manera espiritual. Amén. Dios quiere vivir en nosotros de una manera espiritual. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios: y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal, o la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo, dice, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también, dice, a lo cual fueron también destinados. Amén. ¿Quién es el que tropieza en la palabra? El desobediente. Eso lo dice la palabra de Dios. El que no quiere obedecer la palabra, ese siempre tropieza, ese siempre tiene problemas con la palabra, siempre va a tener problemas, hermano. ¿Por qué? Porque no quiere sujetarse a la voluntad de Dios. Ahora, es importante saber cuándo algo viene de parte de Dios y cuándo no. Amén, hermano. Porque la misma palabra de Dios nos dice: más bienaventurado es obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios nos manda a sujetarnos, obedecer, pero también Dios nos manda a obedecer más su palabra. Si usted ve que alguien le dice que haga algo y va en contra de la palabra, va en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado, eso no viene de parte de Dios. No se sujete usted. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dijo: amados, si viniera a vosotros un hombre o un ángel con un evangelio diferente al que nosotros le hemos enseñado, el tal sea maldito. No viene de parte de Dios. Dios no lo ha enviado. Amén. Eso es lo que tenemos que aprender, hermano. Póngase que yo soy su pastor, usted está sujeto a mí. Pero si usted me ve que yo estoy conversando a solas con una joven o con otra mujer que no sea mi esposa, y yo me meto a la cocina y me encierro solo, gloria al nombre del Señor, o cierro la puerta del templo y me encierro solo acá con una joven, o me encierro solo con una hermana, que el Señor reprenda al diablo. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Lo primero es: pastor, ¿qué pasó? Usted no puede encerrarse con una hermana sola, porque eso va en contra de la enseñanza, en contra de la palabra. Y si yo le digo: hermana, yo soy el pastor, usted no puede sujetarse a eso. Usted tiene que pararse firme en la palabra y decir: eso no es de Dios. Amén, hermano. Eso no es de Dios. Usted no puede aceptar ese tipo de cosas. Amén. Si usted ve, gloria al nombre del Señor, que yo estoy haciendo algo malo, usted tiene el deber de acercarse con mucho respeto: pastor, esto no es lo que usted nos ha enseñado, o no es lo que enseña la palabra. Amén, hermano. Ese es estar bien parado en la roca. Porque hay quienes, hermano, bendito el nombre del Señor, todavía no están parados en la roca. Por eso es que viene cualquier corriente, viene cualquier viento, viene cualquier rumor, sopla cualquier chisme, sopla cualquier comentario y rapidito se derrumban. Amén. Pero cuando uno está parado en la roca, ¿cuál es su fundamento? El fundamento es Cristo. Y la Biblia dice: edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Dice, hermano, el estudio de la palabra apóstol.
¿Qué es lo que significa apóstol? Apóstol significa enviado por alguien a cumplir una misión. Amén. La palabra apóstol viene del griego apostolos, que quiere decir alguien me envió con un mensaje. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Significa enviar, despachar, ser enviado con un propósito especial o con alguna autorización, con el pensamiento de que fue enviado por alguien más. Es decir, que el enviado es menor que el que lo envió. Amén. Por eso es que los apóstoles nunca nos guiaron a seguirlos a ellos. Ellos siempre nos guiaron a seguirlo al que los había enviado a ellos. Porque el que lo había enviado era mayor. Amén. Porque si yo preparo la iglesia para que me siga a mí, el día que yo me vaya, la iglesia se le va a revelar al nuevo pastor. Y la iglesia va a querer seguirme a donde yo me vaya. Eso es preparar una iglesia para mí. Pero Dios no nos ha mandado preparar una iglesia para nosotros. Dios nos ha mandado preparar una iglesia para el reino de los cielos. Usted tiene que tener bien en claro, su meta es el cielo. Si hay algo que te quita, hermano, la comunión con Dios, si hay algo que hace que tú dejes de orar, si hay algo que hace que tú dejes de ayunar, eso no viene de parte de Dios, eso viene de parte del enemigo. Amén. Porque un consejo o una palabra, gloria al nombre del Señor, o una acción que tú veas, cuando es de Dios, te lleva a orar. El hombre espiritual, el hombre de Dios, la mujer de Dios, cuando tiene problemas y verdaderamente está parado en la roca, quiere orar, quiere ayunar, quiere buscar el rostro del Señor. Pero cuando no está parado en la roca, se enreda en chisme, se enreda en murmuraciones, se enreda en malos comentarios, y luego viene el problema contra él o contra ella y lo saca de la iglesia, lo saca de la comunión con Dios. No está firme. Pero cuando uno está firme, uno quiere estar siempre cerca de Dios. Dele fuerte palma a Cristo. Amén, hermano. La palabra de Dios dice que apóstol era mensajero. El apóstol venía a traernos un mensaje. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Lo que el Señor les enseñó a ellos, ellos tenían el deber de enseñarnos a nosotros. Ellos no podían traer un mensaje propio. Por eso es que el apóstol Pablo él mismo decía: antes yo era perseguidor de la iglesia, hasta que me encontré con el Señor. Camino a Damasco, me encontré con el Señor en el camino. Gloria al nombre del Señor. Y su luz potente me cegó. Amén. Ahí entonces Pablo conoció al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: yo, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, por obra y gracia de Dios Todopoderoso. Pablo está diciendo: ahora, amados hermanos, yo traigo un mensaje de Jesús. Ahora yo no traigo mi mensaje. Hermano, yo puedo predicarte la palabra de Dios, pero ¿cómo te das cuenta que es un mensaje de salvación? Cuando en todo momento yo te voy a presentar a Cristo. Porque si yo agarro la palabra y digo: hermano, porque yo hago así, yo, hermano, ustedes tienen que darse cuenta que yo, hermano, ustedes tienen que ver bien claro que yo, hermano mío, por eso nosotros hacemos esto para el Señor, por eso nosotros hacemos este otro para el Señor, porque nosotros somos los siervos de Dios. No, hermano, eso no es de Dios. La Biblia dice que usted tiene que honrar a los siervos de Dios, pero la Biblia no dice que yo tengo que a usted, gloria al nombre del Señor, enseñarle a seguirme a mí. Yo tengo que presentarle a Jesucristo. El que no te presenta a Cristo no es pastor. La Biblia dice que ladrón y salteador no entra por la puerta de las ovejas. Cristo dijo: yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare hallará pasto fresco. Quiere decir que si nosotros
entramos a la plenitud de Cristo, si entramos a la comunión de Cristo, hermano, como pastores, nosotros vamos a poder guiar al pueblo. Vamos a poder enseñarle a la iglesia, gloria al nombre del Señor, donde hay buenos pastos. Amén. Porque hoy en día, hermano, todo se ha vuelto material. Hoy en día hay un montón de iglesias que se han vuelto materialistas. Un montón de denominaciones, nombres, gloria al nombre del Señor, se han vuelto materialistas. Gloria a Dios. El que tiene la iglesia más grande es más poderoso. Esa es mentira. El que tiene una iglesia de oración, esa iglesia es poderosa en Cristo Jesús. Una iglesia que no ora es una iglesia, hermano, caída. Amén. Así como la torre de Babel. Gloria a Dios. Amén. Los de Babel, hermano, guiados por Nimrod, construyeron torres inmensas, hermano. Y dijeron, vamos a quedarnos acá, y acá hay que vivir, y hay que edificar torres que podamos llegar hasta el cielo. Y dice la enseñanza que los astrónomos subían a lo alto de la torre y podían ver las estrellas, y estudiaban las estrellas. Amado Cristo. Por eso ellos sentían que estaban cerca de los dioses. Gloria a Dios, aleluya. Pero Dios dijo, mira, ahora son, gloria al nombre del Señor, muchos. Descendamos y confundámoslo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. ¿Por qué hizo eso el Señor? Porque ellos necesitaban expandirse. La iglesia necesita expandirse, hermano. La iglesia necesita salir, predicar la palabra de Dios. La iglesia no tiene que mirar tan solo adentro. La iglesia tiene que mirar afuera. Afuera la gente se pierde. Hoy en día, hermano, aleluya, bendito el nombre del Señor. Hay muchas personas que se están perdiendo, están caminando al infierno. El infierno se los está tragando. Y la iglesia tiene que estar clamando, tiene que estar orando, tiene que estar intercediendo. La iglesia no puede estar quieta. Tu misma familia se pierde. Tu misma familia se está yendo al infierno y no estás haciendo nada. Tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que pararte en la roca. ¿Cómo quieres edificarte? ¿Cómo quieres ser un edificio donde Dios venga a morar? Si eres blandengue, si no tienes base, si no tienes fundamento en la palabra, tienes que agarrarte bien de las cosas del Señor. Cuando te agarres bien de las cosas del Señor, Dios podrá venir a morar en tu vida. El Espíritu Santo hará morada. El bautizo del Espíritu Santo vendrá. Tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios. Cuando nos agarremos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y hará morada en nosotros, y entonces nos bautizará con fuego, con lengua repartida como de fuego. Saldremos, evangelizaremos, oraremos, ayunaremos, clamaremos, hermanos, gemiremos en el Espíritu y las almas se salvarán. Gloria a Dios, aleluya. Necesitamos buscar a Dios. Hoy en día, hermano, la iglesia se está preocupando por muchas cosas y se está olvidando del mandato de Dios. Hoy en día no importa si usted tiene el bautizo del Espíritu Santo o no lo tiene. Eso no es así, hermano. Así como la salvación es para todos, el bautizo del Espíritu Santo también es para todos. El poder de Dios es para todos. El Espíritu de Dios se tiene que manifestar. Que el Señor reprenda al diablo. Cristo. Cristo. Nosotros tenemos que ser edificados en los fundamentos de los apóstoles y los profetas. En el capítulo 17, versículo 18, dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo orando por sus discípulos. Él dijo, Padre, yo me he santificado en ti, para que ellos también sean santificados. Amén. Yo me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados. ¿Cómo yo voy a predicar la palabra de Dios si no me santifico? Hablar de santidad es una cosa y vivir en santidad es otra. Hablar de santidad es una cosa, hermano. Hay muchos que hablan de santidad. Hay muchas iglesias que hablan de santidad. Hay muchos pastores, muchos hermanos, hermanas que hablan de santidad.
pero otra cosa es vivir en santidad. Amén. Cristo. El que vive en santidad tiene comunión con Dios. El que vive en santidad está orando constantemente, está buscando el rostro de Dios constantemente, hermano. Gloria a Dios. Amén. A Cristo. Porque muchas veces, hermanos, solamente hablamos de teoría y no hay nada de práctica. Y exhortamos a la iglesia y la iglesia es exhortada. Pero ¿sabe por qué la iglesia no pone en práctica cuando se les exhorta? Porque no hay santidad. Porque cuando hay santidad en un hombre de Dios, la iglesia recibe y recibe también la santificación de esa palabra. Y la iglesia empieza a querer hacer algo, porque la iglesia se siente inquieta. La iglesia dice, tengo que hacer algo. Esta es palabra de Dios. Esta palabra me va a ayudar a mí. Yo tengo que santificarme. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. Profetas, amén, son comunicadores de la interpretación histórica que hay el significado de la misma historia. Gloria a Dios. Con el propósito y la intención divina, es decir, bajo la comunión del mismo Dios. ¿Qué es un profeta? Bendito el nombre del Señor. Un profeta, bendito Cristo, aleluya, es un comunicador de Dios. Amén. Amén. Alguien que te va a comunicar, aleluya, cosas basadas en la historia, gloria al nombre del Señor, de la palabra de Dios. No puede haber una profecía, amado hermano, que no concuerde con la palabra de Dios. Amén. Cuando estuve ahí en Lima, una hermana me dijo, pastor, en la iglesia estábamos ayunando, en una iglesia de otra denominación, porque también yo tengo amigos de otras denominaciones y me buscan para aconsejarles, hermano. Y muchos de esos amigos se han venido al movimiento misionero mundial y se están viniendo A más. Cristo. Amén. Se me acercó y me dice, pastor, vamos a mi casa, y trajo a la esposa de un pastor de otra congregación a pedirme consejo, y yo abrí la Biblia. Gloria a Dios. Y ella me dijo, pastor, la vez pasada estábamos ayunando y hay hermanos que se han ido de la congregación, salen al movimiento, me dijo. Y yo le dije, ¿y qué tiene de eso de malo? No, es que un hermanito se levantó en el ayuno y profetizó y dijo, así me ha dicho Jehová, yo estoy limpiando mi casa, los que se han ido están mal. Entonces, gloria al nombre del Señor, como yo sabía que el pastor andaba metido en tragamonedas, entonces yo le dije, ¿y ustedes creen que esa profecía es de Dios? Y me dijo, sí, pastor, porque los hermanos se han ido. Y yo le dije, ya le dije, y si Dios está limpiando su casa, ¿por qué no lo saca tu esposo? Que tu esposo para metido en el tragamonedas. Y se quedó calladita, dije. Esa profecía no es de Dios, le dije. Cuando una profecía es de Dios, tiene que ir conforme a la palabra de Dios. Porque Dios no te va a revelar lo que ve con un ojo y con el otro ojo no va a ver nada. No, la palabra de Dios dice, los ojos de Jehová están atentos a los habitantes de la tierra y delante de él no hay nada oculto. ¿Cómo Dios va a ocultarle a la iglesia lo que tu esposo está haciendo? ¿Y cómo va Dios a decir que Dios ha limpiado su iglesia? ¿Sabes lo que te digo? Esos hermanitos se han ido al movimiento. ¿Sabes por qué? Porque se han enterado cómo está viviendo tu esposo. Y ellos quieren un pastor, no quieren un farsante, un lobo. Amén. Entonces, mientras conversábamos, amado hermano, la otra hermanita me dijo, pero pastor, luego de eso, en otro culto, el hermanito, yo fui muy triste a la iglesia, tenía muchos problemas. Y el mismo hermanito, volteó y me dijo, así dice Jehová, los problemas que tú tienes, esto de acá, esto de allá y esto de allá, yo los voy a solucionar.
Y ella dijo, pastor, me dijo todo lo que yo estaba pasando, me dijo. Amén. Me dijo todo lo que yo estaba pasando. Y yo le dije, ¿tú crees que esa profecía es de Dios? Y me dijo, claro, porque me dijo todo lo que yo estaba pasando. Justo ayer estábamos predicando en el ayuno, gloria al nombre del Señor, que cuando Pablo entró a Macedonia y se reunieron el sábado las mujeres, unas mujeres se reunieron el sábado y hubo una mujer llamada Lidia, a quien el Espíritu de Dios le abrió el entendimiento para que pueda entender lo que Pablo predicaba. Dice que mientras Pablo y Silas caminaban por la calle, ¿a quién se encontraron? A una joven que era, ¿qué cosa? Adivina. Y la joven, ¿qué es lo que decía? La joven no lo conocía ni a Pablo ni a Silas. Pero ¿qué es lo que decía la joven? Estos son siervos mensajeros del Dios Todopoderoso. ¿Y cómo ella sabía? ¿Era profeta? ¿Qué tenía? Espíritu de adivinación. Dice que así lo hizo muchas veces. Y en una de esas, cuando Pablo estaba yendo a orar, ya estaba cansado ya de eso. Cuando la joven se puso a gritar, estos son siervos de Dios, Pablo agarró, volteó y le dijo, sal de ella, demonio. Y el espíritu salió de ella, dice. ¿Y quién se molestó? El que ganaba plata a través de esos espíritus. Amén, hermano. Amén. Dele fuerte palmas a Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Porque hoy en día hay un montón de lugares donde hay profecía. Amén. Hoy en día hay profecía en un montón de lugares. Y todo el mundo dice, acá hay profecía. Pero no saben conocer una profecía. Por eso es importante que haya un hombre de Dios para que se pueda dar cuenta cuándo es una profecía y cuándo no es una profecía. Amén. Un día estábamos en un ayuno, hermano, un montón de pastores estábamos en un ayuno. Y yo en el ayuno estaba orando, gloria a Dios. Y un pastor estaba a mi costado orando. Y cuando se levanta el ayuno, al pastor que estaba a mi costado le dijeron, dirige el culto. Y se puso a dirigir el culto. Y cuando dirigía el culto dijo, hermano, pastores, Dios me ha revelado. Dijo, así dijo él. Y empezó hasta a hablar en lengua, hermano. Dios me ha revelado y empezó a hablar en lengua. Y cuando empezó a hablar en lengua, empezó a hablar todo lo que yo había orado. Él había estado a mi costado. Gloria a Dios. Y el pastor que estaba a mi costado, yo le dije, este es un farsante. Le dije, eso no es de Dios. Y el pastor se rió conmigo, me dijo, ya me dijo. Y después se levantó la esposa de un pastor y dijo, esa es la confirmación de Dios. Dios también me ha revelado a mí. Y yo dije, eso está mal, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, porque yo estaba a su costado y él escuchaba mi oración. Al poco tiempo ese pastor salió de la obra. Porque la palabra de Dios dice en los 10 mandamientos, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y los que profetizan falsamente toman el nombre de Dios. Por eso es que en su iglesia se mueve espíritu de confusión y de error, hermano. Por eso es que salen a pecar afuera y después en la noche están cantando, están alabando a Dios, zapateando en la iglesia, tomando parte, y al siguiente día tienen 2 maridos, 2 mujeres, gloria al nombre del Señor, están con trago en la minga, están coqueando en la minga, están hablando lisuras. Que el Señor reprenda al diablo, porque hay espíritu de error. Pero un profeta es un comunicador de Dios, de las cosas celestiales, de las cosas que el hombre oculta, sean buenas o sean malas. Hasta hoy, hermano, yo he ido a un montón de pueblos y he encontrado un montón de falsos profetas que solamente le profetizan bien a la iglesia. Yo estoy contigo, pueblo mío, yo estoy con vosotros, oh pueblo, 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 levántate porque Jehová pelea por ti. Tira de farsantes.
mentirosos hijos de Satanás, llenos de espíritus inmundos, rodeados de tinieblas, hermano. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Porque un profeta o un siervo de Dios que es profeta o profetiza no puede ocultar lo malo y profetizar solamente lo bueno. Amén. Porque la profecía es para edificación de la iglesia. Un profeta edifica a los hermanos. Amén. Viene un borracho al culto. No te preocupes, hijo mío, te dice el Señor. No te preocupes, yo perdono tu pecado. Yo sano tu tierra, todavía le dice. Yo sano tu tierra. Que el Señor reprenda a Satanás, hermano. Amén. Nosotros estamos aquí para aprender la palabra de Dios. Para pararnos firme en la palabra. Para que cuando vengan corrientes y soplen vientos contrarios, no nos afecte, sino que estemos bien parados. Y cuando usted se vaya a cualquier otro lugar, y se vaya a cualquier otro lugar, a cualquier ciudad o provincia, sea a visitar a tu familia, o sea a donde sea, a trabajar, usted esté bien parado en la roca y no se confunda con corrientes extrañas. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, ten cuidado con esas corrientes extrañas? Porque había antes y hay ahora, hermano. Hay quienes tienen espíritu de rebeldía y dicen que no necesitan la enseñanza de un pastor. Porque en la Biblia está todo y en sus cultos toda la profecía se mueve. ¿Qué es lo que es, hermano? La misma palabra de Dios dice: cuando viniere a vosotros algún profeta con un mensaje y se cumpliere su mensaje y viniere con prodigios y señales y se cumplieren sus prodigios y sus señales, pero los desviare de la verdad, el tal no ha sido enviado por mí, dice Jehová. Porque a veces la gente quiere señales, quiere prodigios, así como venían los fariseos y le decían al Señor Jesús, ¿qué es lo que le decían? Muéstranos una señal. ¿Y qué es lo que le decía el Señor? ¿Qué le decía? Generación perversa. ¿Demandan señal ustedes? No tendrán otra señal que la del profeta Jonás. Gloria a Dios. Que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra 3 días y 3 noches, y luego se levantará de entre los muertos. El Señor le estaba diciendo: espérense a ver lo que viene. Amén. Gloria a Dios. Porque hoy, hermano, todo el mundo quiere profetizar. ¿Qué te le manda Rosita? Quiere profetizar. Si vas a profetizar, que te bautice el Espíritu Santo primero. Y cuando te bautice, ahí veremos, gloria a Dios, cómo Dios te usa. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, amados. Dele fuerte palma al Cordero. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Y le dije a esta hermana, por si acaso que hay espíritus de adivinación, le dije, pero pastor, me dijo exactamente las cosas, claro, le dije. Una, espíritu de adivinación, y otra, tu sobrina, que es la esposa del pastor, le pudo haber contado todo, le dije, o no, le dije a la señora. ¿Sí o no? Le dije. Usted le puso, pálida se puso ella. Porque a veces, hermano, te cuentan algo y después que te han contado, vienes acá, estoy orando y Dios me ha revelado. Mentirosos, hermano. Mentirosos. La Biblia dice: por su fruto lo conoceré. No todo aquel que te dice que está orando, está orando. Yo le puedo decir, una vez me llamó la hermana Panchita, no me acuerdo para qué. Me contó una situación de su hermana, creo. Y yo le iba a decir, estamos orando, le iba a decir, mire. Y sí, hermana, no te preocupes. Le digo, justo cuando le iba a decir, estamos orando, yo me sentí mal. Yo dije, pero si yo no estaba orando, ¿cómo le voy a decir que estamos orando?
Entonces le dije, hermanita, el domingo conversamos, le dije. ¿Así le dije o no le dije? El domingo conversamos. Porque si yo decía, estamos orando, mentí. Y la hermana puede decir, tremendo el pastor, Dios la ha revelado, por eso está orando. Pero qué tremendo. Porque hay quienes toda la vida dicen, estamos orando, no oran, son mentirosos. Amén. El que ora, se nota, hermano. Hay quienes hasta lloran, pero no oran. Amén. El que ora tiene frutos del Espíritu de Dios. Gloria a Cristo. El Espíritu de Dios no es contencioso. El Espíritu de Dios no quiere estar peleando, hermano. El Espíritu de Dios no busca crear conflicto entre hermanos. Si acá hay un hermano, hay hermanas que están en la iglesia, tienen cargo, son presidenta de edad, pero le gusta siempre poner a pelear a las demás hermanas. Esas hermanas no tienen ningún espíritu de Dios, tienen espíritu de división, hermano, de rebeldía, desobediencia, de contienda. Que el Señor reprenda al diablo. Cristo. Amén. Amén. Pero un profeta es comunicador. Amén. ¿Qué es un comunicador? Cuando usted llama a la empresa telefónica, ¿no? Para reclamar algo, ¿qué es lo que le dice? Señor, unos momentitos, su llamada será grabada. En estos momentos le estaremos pasando con alguien, con un telecomunicador que lo pueda atender. ¿Y qué es lo que te va a decir el telecomunicador? ¿Qué es lo que te dice? Todas las reglas de la empresa. Porque ellos no pueden hablar por su propia cuenta porque la empresa lo vota. Amén. Ellos tienen que hablar todo lo que esté estipulado conforme al reglamento de la empresa. Amén, hermano. Y usted le pregunta, Señor, desde tal día yo tengo este problema con mi línea. Y él dice, Señor, la línea no cubre eso, la línea solamente cubre esto acá, esto acá. Le vamos a dar solución de esta manera, de esta manera. A ver, Señor, intente hacer esto. Y conforme a lo que ellos te dicen, tú intenta y soluciona. Así también es un profeta o alguien que profetiza. Amén. La profecía no es para humillar, es para edificar. Si hay alguien que está en adulterio, hermano, yo he estado en muchos cultos donde ha habido profecía y también Dios me ha usado en la misma muchas veces hasta el día de hoy. Cada vez que el Espíritu Santo lo ve conveniente, gloria al nombre, porque no es que yo quiero profetizar, ahorita lo voy a profetizar, hermano, pantalla una vez. Hermano, Dios me ha revelado que te has cortado el pelo. Y el hermano, sí es verdad, sí es verdad. Ah, gloria a Dios. Denle fuerte palma a Cristo, hermano. Amén. Porque eso pasa. Eso sucede. No, hermano. Amén. Un profeta no. Si hay algo que te tiene que decir, hermano, una vez había un pastor que estaba caído y no quería decírselo a nadie. Y hace un culto unido, junta dos iglesias para hacer un culto especial. Y cuando termina de predicar el pastor, desciende la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y una jovencita se levanta y empieza. Ella no dice, la jovencita en ningún momento dijo, yo soy Jehová. Tampoco dijo, así dice Jehová. No, porque nosotros solamente somos boca. No necesariamente tenemos que decir, así dice Jehová. La jovencita dijo, muchas veces te he advertido y lo que tú has hecho tienes que confesarlo. Y si tú lo confiesas, yo te voy a perdonar y te voy a restaurar. Pero no volverás a ministrar en un altar. ¿Entiendes o no? ¿En qué momento dijo yo soy Jehová? Y cuando ella empezó a profetizar, el Espíritu de Dios empezó a mover de una manera más poderosa. Gloria a Dios. Y hablaban en lengua los hermanos y las hermanas. Y al siguiente día este pastor se fue y habló con las autoridades y confesó su pecado. ¿Se da cuenta? ¿Acaso dijo fulano de tal? Mayuri, a ti te digo, así dice el Señor. ¿Ah? No, porque Dios cuando habla, nuestro corazón arde.
Cuando Dios nos habla, nuestro corazón nos arde y nos damos cuenta que es a nosotros a quien nos está hablando. No es necesario que diga tu nombre, aunque si quieres Dios lo puede hacer cuando ya eres un pecador empedernido y no quieres arrepentirte. Pero no es necesario que Dios diga tu nombre, porque Dios sabe que tú entiendes que a ti es al que te está hablando. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Pues hay que gozarnos porque tenemos un Dios que no es tonto. Porque hay quienes creen que Dios es tonto. No vamos al culto. Como corderito yo sacaré. Qué lindo es el culto, ¿no? Es bonito cantarle a Dios, ¿sí o no? Y cuando empieza la palabra, ¿y dónde estaba el que estaba cantando? Y el que estaba cantando, ¿y el corderito? ¿Dónde está el corderito? ¿Dónde está el corderito? Supuestamente el corderito estaba contento porque estaba esperando su pasto, ¿no? Porque el corderito, cuando lo llevan a pastear, el corderito se va saltando a donde hay pasto porque está contento, porque se va a su pasto. Supuestamente acá estaba como corderito yo cantaré. Y el corderito esperaba su pasto, y cuando llegó el pasto, se quedó dormido el cordero. Se cansó mucho cantando. ¿Ah? Por eso le digo, hermano, no vaya a pensar que a la iglesia venimos a cantar. No. La alabanza es un fruto de gratitud de nuestro corazón. Pero lo que nosotros necesitamos es la palabra de Dios. Amén, hermano. Usted necesita palabra, comer pasto fresco. Amén. Mire, hermano, por la misericordia de Dios, yo he predicado en otras congregaciones que no son del movimiento. Y cuando he predicado en una congregación que no es de movimiento, uy, hermano, Dios mío, si yo predicara casi de esa manera, de repente ya se hubieran ido. Pero esos hermanitos, ¿saben lo que gritaban? Ese es pasto fresco, eso queremos todos los días. Y su pastor estaba avergonzado al costado. ¿Por qué? Porque un hermano que ama a Dios no necesariamente tiene movimiento, pero cuando uno ama a Dios, uno le gusta escuchar la verdad. Porque la palabra de Dios dice: conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Pero a quien no le gusta escuchar la verdad, al que esté endemoniado, al que está mal, no le gusta escuchar la verdad. Por eso es que cuando escucha la verdad, se molesta. Se molesta, hermano. Me está atacando. Dice. No es posible, me ataca. Este es un ataque. Siempre que vengo se la agarra copeo. Así como una hermanita una vez vino por acá vestida de blanco y yo justo predicaba. Dios mío, yo no sé por qué Dios, ni cuenta me daba, yo no sé por qué Dios puso esa palabra en mi boca, hermano. Gloria a Dios. Y yo dije, aunque te vistas de blanco, de repente tu alma está negra y oscura. ¿Para qué dije eso, hermano? Y ella había venido vestido justo todo de blanco. Y un día me voy a visitarle, hermana, no estás viniendo al culto, le digo. ¿Por qué no vienes al culto, hermano? Amén. ¿Y sabe lo que me dijo? No, porque un día yo fui vestida de blanco y usted me dijo que yo estaba de blanco, pero mi alma estaba negra. Y a veces pasa, hermano. A veces sucede. Por eso tenemos que estar parados en la roca, que es la palabra. Usted tiene que saber reconocer cuándo es palabra y cuándo no es palabra de Dios. El pueblo se da cuenta, hermano. El pueblo se da cuenta cuándo hay palabra de Dios y cuándo no hay palabra de Dios. El pueblo se da cuenta. Amén. En el nombre de Jesús. Por eso yo estoy en esta obra en movimiento. Yo estoy acá. ¿Por qué? Gloria al nombre del Señor. A ver. Por eso yo estoy acá, hermano. Amén. Porque yo estaba en otra denominación. Y cuando yo estaba en otra denominación, el pastor, hermano, yo me convertí en una prisión. Así le digo. Y el pastor se la pasaba todo el día echado en su cama, ahí en la celda.
Y cuando había culto solamente predicaba. ¿En qué momento se preparaba este hombre? ¿En qué momento oraba? ¿En qué momento ayunaba? Si yo vivía en la misma celda. Y estaba echado viendo su televisión, porque ahí en la celda teníamos televisión. Estaba echado viendo su televisión con su plato de frutas al costado. Con su comida se mandaba a cocinar el mismo. Estaba ricazo, hermano. Y un día este pastor peca. Como yo estaba buscando a Dios, estaba metido orando, ya tenía buen tiempo en la iglesia, era su colaborador, peca a decirme, predica, hermano, tú predica hoy día, te vamos a dar una oportunidad. Y yo me puse a orar y a ayunar ese día, y cuando abro la Biblia, la abro en Isaías, donde dice que los pastores son comilones, dormilones. Sí, hermano. Donde dice que solamente se preocupan por su vientre. A la oveja engordada, dice, se la comen y no la sanan a la patiquebrada. Uy, hermano, yo sin pensar en él ese rato, porque yo me olvidé de lo que él estaba haciendo, me puse a predicar, hermano. Y ahí dice bien claro, así dice Jehová de los pastores comilones, dormilones. Y él estaba colorado ahí, hermano. Era blancón, colorado se puso. Cuando terminó el culto, ¿sabe lo que me dijo? ¿Sabe lo que me dijo cuando terminó el culto? Nunca más vas a predicar, me dijo. Nunca más te voy a hacer predicar, me dijo. Yo le dije, ¿qué dice, pastor? ¿Tú crees que soy tonto? Me dijo. Todito me lo has mandado a mí, me dijo. Así no se usa la palabra. Y yo le dije, ¿qué? Y me dijo, así no se usa la palabra. Todo me has atacado a mí. ¿Quién quiere saber que yo estoy durmiendo? ¿Quién quiere saber que estoy comiendo echado? Me dijo. Y nunca más me hizo predicar, hermano. Hasta que vinieron las autoridades de ahí, de esa iglesita, y se enteraron y lo sacaron. Y pusieron a otro. Sí, hermano. Porque, créame, hermano, cuando usted se mete con Dios, Dios le va a dar un mensaje a usted. Usted puede ser un hermanito de la iglesia, pero si usted se mete a orar y a ayunar, Dios te puede usar de una manera poderosa. Y eso le va a incomodar. Acá puede haber pastor que está por el techo, hermano, parado de repente. Pero Dios, hermano, puede abofetearlo con esa palabra que Dios te ha dado a ti. Amado Cristo. ¿Sabes por qué, amado? Porque Dios quiere instrumentos limpios. Dios quiere usar gente que se santifique, hermano. Si viene un hermano acá, si yo estoy mal y viene un hermano un día y yo le digo, hermano, predica, de repente no llego y justo llego cuando el hermano está predicando. Y si yo estoy mal y el hermano Dios lo usa y Dios me da duro en el mensaje, yo tengo que humillarme, hermano. Tengo que aceptar la palabra de Dios. Porque el hermano estaba predicando desde antes de que yo llegara. Yo no voy a decir lo preparó para atacarme a mí. Porque a veces cometemos el error de decir eso, ¿no? Lo preparó para atacarme a mí. No, hermano, Dios no te ataca. Dios te habla con verdad para que te humilles. La palabra de Dios dice que Herodes tenía miedo matarlo a Juan el Bautista. A pesar de que Juan le decía en su cara, ¿qué le decía? ¿Qué le decía Juan a Herodes? Al rey prácticamente. Prácticamente un hombre que la gente decía que era loco porque estaba vestido con cuero de camello. ¿Ah? ¿Quién es este loco pelucón que anda por el Jordán caminando, sacando por ahí, aleluya, cangrejos, langostas, comiendo miel? ¿Quién es este loco andrajoso? Pero ese loco andrajoso, que supuestamente era loco, cada vez que lo veía al rey pasando con su caravana, sus caballos, sus soldados, le decía en su cara, Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, le decía en su cara. Si Herodes era rey, ¿por qué no se bajó y le cortó la cabeza ese mismo rato? ¿Sabe por qué? Porque la gente lo tenía, Juan el Bautista, como profeta. ¿Me entienden? Juan pasaba por ahí, nomás pasaba y lo vieron. ¡Herodes! Tú te acuestas con la mujer de tu hermano, ¿ah? A ver, vaya usted a decirle eso por acá a los vecinos que se acuestan con la mujer ajena.
te denuncian, tienen la cara todavía de denunciarte. ¿Ah? Tienen la cara de denunciarte, hermano. Gloria a Dios. Por eso es que cuando escuchan esta palabra, dicen, me ataca. Ese pastor nos ataca. Cuando escuchan esta palabra, dicen, me ataca. No, no los atacamos. Es que Dios los ama y quiere que se arrepientan. Porque esta palabra tiene que traer salvación, hermano. Pero ¿cómo va a traer salvación si no te dice esta palabra tu mala condición en la cual andas? Esta palabra tiene que salvarnos a nosotros. Porque acá hay muchos, gloria al nombre del Señor, que han estado torcidos. Y esta palabra los ha ido enderezando. Amén. Coqueros, borrachos, sinvergüenza. Trabajaban solamente para coca. Coque. Y limpiando y verde, hermano, su boca. Qué vergüenza. Oliendo a excremento de caballo. Alabado Cristo. Apestando, hermano, a burro chamuscado, a pellejo, a cuero de chancho quemado, apestando, hermano. ¿Ah? Pero ¿sabe qué? Esta palabra nos alcanzó. Esta palabra nos alcanzó. Amén. ¿Quién sabe qué cosa, hermano, hasta practicaba? Amén. Ahorita voy a salir, yo vas a ver. Ahorita voy a salir. Amén, hermano. Gloria a Cristo. Sí, hermano, sí. Acá hay hermanos que hasta lisura, hermano. Hay congregaciones donde hay hermanos que hablan lisura. Sí, hermano, yo no sé cuál será el dialecto de acá, pero la palabra odas es una lisura. La palabra era es una lisura. La palabra uta también es una lisura. Y ustedes no pueden hablar así. Un cristiano no habla así, hermano. Alabado Cristo. Amén. Amén, dice Juan, ¿ves? Amén, hermano. Yo he sido recontra lisuriento. Uy, hermano, de 10 palabras que hablaba, 9:30 eran lisura. Y un día, hermano, me voy a un culto poderoso. Recién estaba en la iglesia, tenía una semana nomás de convertido acá en el movimiento. Me había reconciliado con el Señor. Y me voy a un culto, hermano, poderosísimo. Vengo ungido, hermano. Que Dios me ungió ese rato. Pero ¿cómo es, hermano? Mire. Y me encuentro a uno que se drogaba conmigo, lo encuentro sentado en la calle, todo drogado. Y me pongo a predicar, hermano. Hermano, la palabra de Dios dice así. Y empezó a llorar, hermano. Y cuando empezó a llorar, dije, me lo gané para Cristo. Y empecé a predicar, hermano, déjame que ore por ti, hermano. Empecé a predicar y ¡pum! Se me sale una lisura. Y él agarró, me quedó mirando así, se secó las lágrimas y me dijo, otro día hablamos, hermano. Otro día hablamos. Y yo me quedé paralizado, hermano. Frío. Y yo dije, Señor, necesito orar más. Todavía hay cosas en mi corazón que no han salido. Avergonzado, hermano. Sí, porque en ese momento que le hablaba, le predicaba emocionado yo, ¡pum! Se me salió. ¿Y por qué es eso? Porque estaba fresquito recién, hermano. ¿Ah? Dios me había convertido, yo estaba contraconvertido. Pero esos demonios se mueven ahí, hermano. Se mueven ahí. Amén. Y eso tenemos que aprender. Usted no tiene por qué, hermano, pasar más tiempo con el mundo que con Dios. Por eso es que a veces vienen con esas jergas raras acá. Vienen con esa manera de hablar todos chabacanos. Supuestamente ustedes se están edificando cada día. Edificarse quiere decir construirse. Ustedes se están construyendo, se están levantando. Ustedes no pueden derribarse a sí mismos. Ustedes tienen que levantarse cada día. Amén. Amén, hermanos. Yo hasta hoy, hermano, hay hermanos que a veces voy a su casa y todavía se les escapa algunas cosas.
¿Por qué es eso? Porque no están orando, porque no están ayunando. Uno se tiene que sentir mal, hermano. Uno se tiene que sentir mal. Yo no creo que le manda Panchita, venga por acá hablando ajo, cebolla, pimienta, comino. Gloria a Dios, ¿Ah? aleluya. No, eso está muy mal, hermano. Y de eso tenemos que tener cuidado. Hay hermanas que también le escuchaba acá. Hay hermanos, cuando estamos en actividad, es viejo, siempre viene ese viejo a boter por acá, y por eso nosotros por acá. Y ni cuenta se dan de lo que están hablando. Y yo lo escucho y digo, qué pena, Señor. No están aprendiendo. A mí nada me cuesta llamar la atención ese rato, pero para no avergonzarme, me quedo callado. Y digo, Señor, voy a orar. Que se den cuenta, que se sientan mal. Una dama no habla así. Una dama no habla así. Un caballero tampoco. ¿Por qué, hermano, cuando, gloria al nombre del Señor, cuando una persona se porta bien bonito, ¿cómo le dicen? Este hombre es bien, ¿qué cosa? ¿Bien qué? Bien caballero, ¿no? Cuando viene una hermana, está parada y el hermano está sentado, ¿qué es lo que tiene que hacer el hermano? Levantarse y hacer ¿qué? Sacar la silla. Ceder el asiento, ¿no? Y la hermana dice, qué caballero el hermano, qué caballeroso. Ese es un caballero. La educación marca la diferencia. Amén. Porque hay hermanos acá que cuando ven al pastor, no, pastor, siéntese. Que cuando ven a las hermanas paradas, no les interesa, están sentados, entronados en su silla. ¿Ah? Hay que ser caballero, hermano. Primero se le da asiento a quién? A las damas. Abres la puerta del templo, hay hermanos y hermanas. ¿Quiénes son las que entran primero? Los burros. Hermano, se meten para adentro. No, espérate, hermano, que pasen las hermanas. Que pasen las hermanas, no vamos a estar nosotros rozando a las hermanas. Que pasen las hermanas. Amén. Primero que pasen las hermanas. Porque somos caballeros y ellas son damas. Y la dama no se sienta con las piernas abiertas. Porque hay damas que se sientan con las piernas abiertas. Las damas no se sientan con las piernas abiertas, hermano. Las damas siempre buscan que cruzar sus piernas. Los varones sí se sientan con las piernas abiertas, pero con bastante cuidado. Porque hay varones que están con el pantalón roto y se sientan con las piernas abiertas. Y eso está mal. Amén. Sí, hermano. Una vez estábamos en una reunión de jóvenes y había un hermano que estaba dirigiendo a los jóvenes. Y el hermano agarró y dijo, traigan sillas acá alrededor. Y pusieron sillas alrededor, había un montón de jovencitas, éramos más de 200. Jovencitas un montón, jovencitos un montón. Y él se sentó en la silla del medio y abrió su pierna. Y todavía hizo esto. Abrió su pierna así. Y cuando yo lo veo, estaba su pantalón abierto. Y las hermanitas, él estaba hablando y las hermanitas miraban por otro lado. Y yo le hacía así. Y él me decía, sí, hermano, adelante, me decía, adelante. Y yo, por él la sangre de Jesús. No se ha dado cuenta, pero hay que ser cuidadoso, pues, hermano. Claro, hay que ser cuidadoso. Después ya su esposa se le acercó y le dijo, le habrá comunicado al esposo, y él agarró y cruzó la pierna. ¿No? Por eso, y hay hermanas que se sientan con las piernas abiertas y no se dan cuenta de que la gente está que los mira, hermano. Hay que tener cuidado. Amén. Hay hermanas que le gusta, no tienen una ducha y les gusta bañarse, gloria al nombre del Señor, al intemperie. O sea, hermano, el bañito que usted tenga, cuando tú entras, el baño te tiene que tapar la cabeza. Porque hay baños que son hasta por la cintura. Y cuando tú entras, todo el mundo te ve que tú entras a tu baño. Y de pronto desapareces. Y de pronto vuelves a aparecer. Y eso está muy mal. No, hay que tener, eso se llama, hay que tener decoro.
cuidado. Amén. Amén. Hay que tener cuidado, hermano. Amén. Hay que tener cuidado porque de pronto, uy, desapareció el vecino. Ahí está otra vez. Usted no sabe quién lo está mirando. A veces están mirando a tu esposa, están mirando a tus hijos. Hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado. Supuestamente, cada día hay que mejorar. El esposo tiene que preocuparse por esas cosas. La esposa tiene que preocuparse, hermano, por ser más decorosa. El esposo por ser más cuidadoso con esas cosas. Llega el pastor y las truzas interiores están colgadas como cecina. Las truzas siempre se cuelgan en una habitación donde nadie pueda ver, hermano. Amén. Nadie quiere saber si tu truza se rompió o no se rompió. Nadie quiere saber eso, hermano. Nadie quiere saber eso. Hay que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadoso, hermano. Amén. Dele fuerte palmas a Cristo. Un poquito nos salimos del tema, pero Dios sabe por qué. Amén. Cada día tenemos que mejorar. Yo cada vez que me voy a la casa de la hermana Panchita, veo que la hermana cada día se moderniza más. Está más, un poquito más avanzando. Gloria al nombre del Señor. Dios cocina a gas. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hay que ser cuidadoso. Porque la hermana vive con su hijita, los dos son mujercitas. Y cuando llega el pastor, imagínate, la hermana me dice: pastor, perdóneme la expresión, pastor, duerma aquí en la camita de más y nosotros nos vamos a dormir en el otro cuarto. Y ahí está el pastor con la esposa y levanto la almohada y de repente me encuentro con una sorpresa ahí. No, sí, porque ha pasado. Ha pasado, hermano. Ha pasado. Cuando hay visita, ¿qué es lo que hace usted? ¿Usted a dónde corre primero? Al baño. Porque a veces, hermano, a veces sí, a veces sucede. A veces sucede que estás haciendo acá, estás haciendo allá y ¡pum! Dejaste de lado el baño. Porque como es tu casa, bueno, gloria a Dios, y eso está mal. Entonces, cuando hay visita, usted corre primero al baño. ¿Y qué es lo que mira de frente? El baldecito con los papelitos, en la taza, una lavadita rápida, una secadita, el lavatorio, ya está. Y ahí el baldecito con una bolsita limpia, vacía, tremendo. Amén. Ese es así, ¿no? Más cuando viven mujercitas en la casa. Cuando viven mujercitas en la casa, hermano. Las mujeres tienen otra, gloria al nombre del Señor, aleluya, tienen otra manera de gloria al nombre del Señor, de expulsar lo malo de su cuerpo que el varón. Amén. Y eso es, hermano, gloria al nombre del Señor. Hay que ser limpio y cuidadoso. Bueno, los que tienen hijos varones al menos, ¿no? Pero cuando hay hija mujercita, hay que tener cuidado. Amén. Hay que tener cuidado. En el nombre de Jesús. Amén, hermano. Volvamos al tema. El profeta es comunicador, aleluya, de la interpretación histórica que haya el significado de la misma historia. Eso era un profeta, ¿no? El profeta, ¿qué hacía? Indagaba las escrituras, ¿no? Y le daba la interpretación y las fechas adecuadas de los acontecimientos. Porque desde años antes había una promesa de parte de Dios, ¿no? Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Dios con nosotros. Por así decirlo, ¿no? Una de las interpretaciones bíblicas de la profecía. Entonces, el profeta, ¿qué hacía? Indagaba en qué tiempo se iba a dar esa profecía, porque la Biblia habla de fechas, hermano. La Biblia habla de fechas. Entonces, aproximadamente, ¿no? Esperaban eso. Por eso es que cuando nació Jesús,
y María y José lo llevaron Jesús al templo, se encontraron con un hombre que profetizaba, que se llamaba Zacarías. ¿Cómo se llamaba? Baltasar. ¿Cómo se llamaba Baltasar? ¿Cómo se llamaba? Zacarías era el papá de Juan el Bautista. Ananías, Santo Padre. ¿Cómo se llamaba? Simeón. ¿Ya ven? Amén. Simeón, un anciano que profetizaba. Amén. ¿Y qué es lo que dijo Simeón? Lo cargó al bebé en brazo. ¿Y qué es lo que dijo? He aquí el Salvador. Jehová ha cumplido su promesa como me dijo. Me ha despedido mi Señor con honra. He aquí me prometió que yo vería al Salvador del mundo y moriría. Y hoy mis ojos lo han visto. Amén. Simeón sabía que el Nazareno, el Salvador, iba a nacer en ese tiempo y que él no se iba a morir hasta que lo vea, y lo vio. Amén, hermano. Amén, Dios. Y también hubo una mujer profetisa llamada Ana, anciana de 80 y pico de años. Amén. Que dice que le servía a Dios en el templo, haciendo oraciones y ayunos de día y de noche. Ese es un profeta, alguien que profetiza. Tiene comunión de día y de noche. Amén. No como hoy en día los profetas, que solamente tienen comunión en los cultos especiales o en los aniversarios de sus iglesias. Y ahí nomás quieren profetizar. Así como al hermano Asunción una vez le profetizaron. Así dice el Señor que predique San Juan 3:16. Y el mismo obediente se fue a predicar San Juan 3:16. Y al siguiente día la profetiza fornicar. Que el Señor reprenda al diablo. ¿No? Pero no es juego, hermano. No es juego. Y si Dios le reveló lo que el hermano tenía que predicar, ¿por qué no le reveló que iba a caer en fornicación? ¿Por qué no le reveló que estaba mal el estar fornicando escondida? Cuando vaya usted, a veces nos vamos a pueblitos, hermano. Yo a veces he viajado a pueblitos donde no hay iglesia en movimiento, pero hay otras iglesias de otras denominaciones. Como estamos bien parados en la roca y queremos congregarnos, vamos, nos sentamos en la última sillita a escuchar la palabra de Dios. Y empiezan los profetizas y profetizos y torpetizos a torpetizar al pueblo. Y cuando empiezan a torpetizar al pueblo, nosotros empezamos a escuchar. Amén. Entonces nosotros decimos, a ver, ¿qué ha dicho? Ya, vamos a buscar en la Biblia. ¿Será o no será? Porque toda profecía va de la mano de la Escritura. Amén, hermano. Así es. Y hay que estar lleno del Espíritu Santo para saber cuándo es un espíritu de adivinación y cuándo es el Espíritu de Dios. Porque la misma palabra de Dios nos enseña los frutos, hermano. Amén. Alguien que está profetizando, diciendo que es la boca de Dios, no puede. Yo no creo que la boca de Dios coquee, hermano. Yo no creo que la boca de Dios tome trago, ¿no? ¿O usted cree eso? ¿Usted cree que un profeta que es la boca de Dios estará coqueando y tomando trago? ¿Por qué? Porque la boca de Dios tiene que estar limpia. Es así, hermano. Amén. Pues yo le digo, tenga cuidado con esos profetas falsos que hay por ahí, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Así como la hermana Panchita, cuando se salió de su congregación, le profetizaron juicio, ¿no? Juicio, maldición, te va a caer. Y tanta cosa, hermano. Y te cayó juicio, hermano. A veces, hermano, la iglesia está cayendo, hermano. La iglesia de Dios, por no tener comunión con Dios, está cayendo, hermano, en un estado de equivocación, confusión. Amén. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios dice que hay muchos que van a ser engañados.
La iglesia de Dios no se llama Movimiento Misionero Mundial, se llama Iglesia de Jesucristo. Amén. No tiene nombre, es la iglesia del Señor, Amén. que un día se ha de manifestar cuando venga el Cordero de Dios. Gloria a Dios. Se va a manifestar. Ahí sabremos quién es quién, hermano. Sí, gloria a Dios. Ahí nos veremos, ahí la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, ahí conoceremos entonces cómo fuimos conocidos, cómo me conoció Dios a mí. ¿Fui un siervo o no fui un siervo? Entonces el Señor dirá, ven acá, siervo mío, pero qué pena que me diga el Señor, ¿qué hiciste? Pero qué lindo que te diga, ven acá, siervo mío. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Amados hermanos, gloria a Dios, del significado de la misma historia, con el propósito e intención, dice, y la intervención divina, es decir, bajo la comunión del mismo Dios. No puede alguien venir a profetizar si no tiene comunión con Dios. Amén. Para poder profetizar, primero hay que haber recibido el bautizo en el Espíritu Santo, hermano. Amén. Gloria a Dios. No venir, acá han venido Gloria a varios Cristo. de otras iglesias, han venido acá a la congregación a visitar los cultos, porque nos han escuchado a través de los parlantes que estamos enseñando esto, y han venido acá y han empezado, sí, Sara, sí, Sara, sí, Sara, sí, Sara, sí, Sara, sí, Sara, sí, Sara. Gloria al nombre del Señor. Otros han venido, tabara, 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 tabara. Ellos pensarán que nosotros no nos damos cuenta cuando Dios manifiesta la lengua santa y divina. No, hermano. Hay que tener cuidado. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Hay quienes, hermano, escuchan que usted dice una frase en lengua y ellos lo repiten. ¿Y por qué lo repiten? Lo repiten porque quieren que también digan que ellos también. Pero no, ese es blasfemar contra el Espíritu de Dios. Amén. Es un pecado imperdonable. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria. La comunión con Dios. ¿Qué es tener comunión con Dios? Hablar con Dios, tener amistad con Dios, aprender a orar. El que no ora no puede ser espiritual. El que no ora no puede tener comunión con Dios. Amén. Amén. Amén, hermano. La oración te da grandes experiencias con el Señor. La oración hace que usted tenga experiencias poderosas con Dios. Si usted no ora, usted es cualquier persona. Pero si usted ora, usted tiene poder para entender cosas, para poder comprender el plan de Dios, para poder orar, para poder hablar de la palabra. Hermano, cuando usted está orando, mire lo que me pasó esta actividad que tuvimos ahí en Chachapoy. Terminé mi baldecito, me faltaban 4 tamalitos. Y justo encontré una casa de unas hermanas que hace años se han apartado, hace como 10 años creo que se han apartado. Y todo el camino mientras llegaba a la casa le decía al Señor, Señor, yo quisiera que al entrar a esa casa ellos puedan sentir tu presencia. Entonces, hermano, llegué, toqué la puerta, salieron y cuando salieron me compraron los tamalitos y empecé a predicarle. Y mientras les empecé a hablar, buen rato, hermano, luego agarré y le dije, quiero orar por usted. Y cuando le dije, quiero orar por ustedes, sin que ore por ellos, empezaron a llorar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eso no quiere decir que solamente el pastor o solamente el colaborador. No, hermano. Dios va a usar a todo aquel que se ponga en su mano. Amén. Si usted se mete a orar o a ayunar, Dios te va a usar. Amén. Hubo un predicador llamado Gigi Ávila, un gran evangelista, que en paz descanse. Se murió el año pasado, Gigi Ávila. ¿Ha escuchado de Gigi Ávila? ¿Sabe a los cuántos años Dios lo llamó a él? A los 40 y pico de años. Conoció al Señor recién. A los 40 y pico de años conoció al Señor.
Y a esa edad recién se metió a buscar al Espíritu Santo y Dios lo bautizó con su Espíritu Santo. Y se volvió un evangelista internacional. Amén. Gloria a Dios. Porque a veces dicen, no, yo estoy viejo para buscar el bautizo. Eso es mentira. El que se pone en la mano de Dios, hermano, Dios lo usa. Amén. Tenemos que buscar un despertar en nuestros corazones. Tenemos que buscar, hermano, que Dios enciende esa llama en nuestro corazón. Que el poder de Dios se pueda manifestar en nuestra vida. Amados hermanos, la oración, Salmo 55, versículo 17. Gloria a Cristo. Salmo 55, versículo 17. ¿Qué es lo que dice, amados? Salmo 55, 17. De tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Amén. O sea, quiere decir que vamos a sacar tiempo para orar. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Quieres ver la manifestación de Dios en tu familia, en tu vida? ¿Quieres sentir el poder de Dios cuando predicas? ¿Quieres sentir la unción de Dios, cómo corre por tu vida cuando tú abres tu Biblia y la predicas? Ora, en todo momento ora. Amén. Si tú oras con unción, las vidas van a sentir ese poder. Las familias a donde tú vayas a hablar van a sentir ese poder. Van a querer acercarse a ti. Te van a llamar para pedirte consejo. Porque van a decir verdaderamente Dios está levantando un hombre de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Un hombre de Dios. Gloria a Cristo. Un hombre de Dios no es un título, hermanos. Un hombre de Dios, yo soy hombre de Dios. Un hombre de Dios no es un título. Un hombre de Dios es alguien que camina con Dios. Alguien que tiene comunión con Dios. Alguien que está orando constantemente. Amén. Alguien que verdaderamente quiere sentir el poder de Dios y la unción de Dios y no puede vivir sin estar orando. Amén. Amén. Gloria a Dios. En el capítulo de Hechos, en el capítulo 10, versículo 2, bendito el nombre del Señor. Hermano, la oración nos da grandes experiencias. Cuando usted está orando constantemente, Dios te da experiencia, hermano. Mire este Cornelio, este hombre llamado Cornelio, perdón. Capítulo 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, igual que usted, piadoso y temeroso de Dios, por eso es que usted está acá. Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo, o sea que usted ofrendaba, diezmaba y qué sé yo. Pero ¿qué dice que hacía? Oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, Cornelio. Amén, hermano. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Cornelio tenía el bautizo del Espíritu Santo? ¿Ah? No tenía. Pero Dios lo quiso bautizar, por eso es que le dio esa visión. ¿Y por qué le dio Dios esa visión a Cornelio? Porque Cornelio andaba en el Espíritu. Amén. Amén. Hermano, cuando yo me convertí a Cristo, yo empecé a leer la Biblia y la Biblia hablaba de poder, sanidades, visiones. Y yo dije, yo quiero experimentar eso, yo quiero experimentar esas visiones, yo quiero experimentar ese poder, yo quiero orar por los enfermos y que se sanen. Qué tremendo, voy a ser un superhéroe. Gloria a Cristo. Y empecé, ¿qué tengo que hacer? Y leía la Biblia, ayunando y orando. Ayunando y orando. Ayunando y orando voy a tener estas experiencias. Entonces, ayunando y orando, Dios se manifestaba. Amén. Dios se manifiesta cuando usted ayuna y ora.
Pero si usted no ayuna y no ora, no pasa nada. Amén, gloria a Dios. Hay que sacar tiempo para el Señor, hermano. ¿Cómo quieres que Dios respalde a tu familia si todo lo ves plata, plata, plata? Está bien, necesitas plata, pero también necesitas al dador de la plata. Amén, al que te da la plata, también lo necesitas. Amén. Gloria a Dios. Cuando alguien te debe, ¿qué es lo que hace? Vas a cobrar. Amén. Así no te devuelva, pero vas a cobrar porque necesitas. Así también, si tú necesitas, tienes que correr a Dios. Dios es el que te va a dar. Amén. Gloria a Cristo. ¿Quién es el que da? Dios. La palabra de Dios dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Cajamarca está lleno de oro, debajo de Cajamarca hay mucho oro. Amén. Pero ese oro es de los cajamarquinos. Si fuera de los cajamarquinos, entonces todos los cajamarquinos tuvieran plata. Pero no es de ellos, pues. ¿De quién es? Es de Dios. Porque a la final se está en un lugar donde ni ellos mismos lo pueden sacar. Por eso la Biblia dice, Dios es el dueño del oro y de la plata. Así es, hermano. Porque si no, Elías se va, mañana te vas, tú traes tu tonelada de oro. Pero no pueden porque tiene una profundidad. ¿Y por qué tiene una profundidad? Porque le pertenece a Dios. Amén. Alabado a Cristo. Por eso que viene gente de otro lado y el Estado lo vende. Y viene gente de otro lado con mucha maquinaria y lo explota y lo saca. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermano. Pero Dios es el dueño del oro y de la plata. Y si usted le pide, Dios le va a dar lo que usted necesita. El problema es cuando nosotros peleamos con nuestra fuerza. Amén. Peleamos con nuestra fuerza. No, yo necesito trabajar, trabajar, trabajar sin descansar, como dice Chacalón. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Ah? Soy un muchacho provinciano, ¿eh? Gloria al nombre del Señor. Yo trabajo mucho, yo soy muy trabajador. La palabra de Dios dice que el trabajo esclaviza. Amén. El hombre se hace esclavo de su trabajo. Lea el libro de Proverbios. Dice, el hombre diligente, el que siempre le gusta estar activo trabajando, siempre va a tener plata. Pero el que quiere acumular riquezas, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? ¿Ah? El que acumula riquezas se aleja de quién? De la sabiduría. Pero el que se acerca a la sabiduría obtiene riquezas. ¿Se da cuenta o no? Por eso que el rico insensato, el rico dijo, tengo estos 10 graneros, los voy a tumbar, los voy a hacer más grandes para tener más. Y cuando tuvo más, vino el ángel y dijo, insensato, hoy venimos a reclamar tu alma. Y lo que hiciste, ¿para quién será? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Qué lindo sería que te mueras de viejito, contento. Te mueras de viejito. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hermano, hay que ser consciente. Nosotros necesitamos más al dueño de todo. La Biblia dice bien claro, aleluya, de Jehová es toda la tierra y su plenitud, y todo lo que en él habita. ¿Cuánto ganado tiene usted? Yo tengo 8, Paco, tengo 10. Alabado a Cristo. Tuyo será. ¿Tuyo es? ¿Tuyo es? ¿Ah? No, yo lo compré. No, ya está bien. ¿Y de quién era? ¿Del que te lo vendió? Si la palabra de Dios dice en el libro de Génesis que dijo Dios, produzca la tierra animales según su especie. Amén. Que coman pasto según su especie. Amén, hermano. Sino que en este tiempo, hermano, todo es negocio. Amén. ¿Usted cree que acá en el Perú habían caballos antes? ¿Quién cree usted que trajo los caballos? ¿Ah? No sabe.
¿No estudiaron? Los españoles trajeron los caballos. ¿Había ganado en el Perú? ¿Ah? Hay muchas cosas que han traído los españoles. Amén. Pues le digo, hoy se han multiplicado, cada uno compra, tiene y se olvida que de Dios es la vida. La vida es de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios puede quitarte la vida y puede preservarte la vida. Nosotros no podemos vivir como queremos, hermano. Nosotros tenemos que orar. Tenemos que tener comunión con Dios. Cuando hay comunión con Dios, hermano, nuestra alma se siente feliz y contenta. Nuestra alma se siente feliz, amados hermanos. Aquí hay más todavía. Gloria a Dios. Para hablar acerca de Daniel, sus experiencias en la oración. A eso quiero irme. Quiero hablar de las experiencias que uno tiene orando, hermano. Amigo, gloria al nombre del Señor. Yo cuando leo la Biblia y veo que tenían una visión los que oraban, yo me pongo a orar y le digo al Señor, yo quiero tener visiones. Yo quiero tener visiones, Señor, dame experiencia. Si yo veo en la Biblia que la palabra de Dios habla de sanidades, yo le pido a Dios, Señor, muéstrame sanidades. Si yo leo en la Biblia que Dios habla del derramamiento del Espíritu Santo, yo le pido a Dios que Dios me dé experiencia con ese derramamiento del Espíritu Santo. Acá el profeta Jeremías dice, ay mi vientre, dice Jeremías cuando oraba. Jeremías estaba orando y le dolía el vientre, dice, le dolía la barriga, ay, mi vientre, decía. El poder de Dios lo había envuelto a Jeremías y él no aguantaba, tenía dolores, ay, mi vientre. ¿Dónde dice eso, pastor? Jeremías capítulo 4, versículo 19. Léanlos. Léanlo, hermano. Alabado sea el Cordero de Dios. Amén. Lean, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice, hermanas? Capítulo 4, versículo 19. ¿Qué es lo que dice? 4:19. ¿Qué dice? Mis entrañas me duelen, las fibras de mi corazón, se agitan dentro de mí. No callaré. Miren, hermano, tenemos que orar hasta que nos duela. Alabado Cristo. Ese es orar en el Espíritu, hermano. Ay, decía Jeremías. Miren lo que dice. Ay, mis entrañas, me duelen mis entrañas, Señor, ya no aguanto, Señor, me duelen mis entrañas, la fibra de mi corazón me duele. ¿Se da cuenta? Hay que experimentar esa agonía. El apóstol Pablo decía, ay, mis entrañas, ¿qué es lo que decía el apóstol Pablo? Tenemos que, ¿qué? Tenemos que parir. Cuando una mujer está a punto de dar a luz, ¿qué es lo que le duele? ¿Ah? ¿Qué te duele más? Las entrañas, ¿no? ¡Ay! ¡Au! ¡Ya viene el muchacho! ¡Llama al carro! ¡Vamos al hospital! ¡Ya viene! ¡Ay! Así también tiene que sentir un hombre o una mujer que ora. Tenemos que sentir eso, que nos duele. ¡Ay, Señor! ¡Ay! ¡Me duele, Señor! Y cuando te duela, vas a llorar con dolor y ahí vas a estar pariendo. Hay que pedirle a Dios esas experiencias, hermano, en la oración. Amén. Hay que pedir esas experiencias en la oración, hermano. Miren lo que dice en el libro de los Salmos. Gloria al nombre del Señor. Alabanzas al Cordero de Dios. Capítulo 13 de Jeremías, versículo número 17.
13:17. Mira lo que dice, mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se besarán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Mire, orando tiene que haber ¿qué cosa? Lágrimas. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 119. En el versículo 136. Salmo 119, versículo 136. Mira lo que dice. Ríos de agua descendieron ¿de dónde? De mis ojos. Porque no guardaron. Tiene que dolerte, hermano. Estas experiencias hay que buscar. Mire Cornelio. Cornelio dice que oraba. Y cuando Cornelio oraba, dice que Dios se agradó de Cornelio y le regaló una visión. ¿No te gustaría tener visiones? ¿No te gustaría que el Señor se te manifieste en visiones? ¿No te gustaría que el Espíritu de Dios se te manifestara en visiones? Gloria a Dios, con poder de lo alto. Tenemos que orar, hermano. Miren lo que dice el apóstol Pedro, se fue. El apóstol Pedro subió a la hora novena, dice, a la azotea. Y cuando subió a la azotea dice que tenía hambre y tuvo una visión, dice otra visión, habla de otra visión también. Cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, llamó, gloria al nombre del Señor, a todos sus siervos y le dijo que tienen que revelarle sus sueños a todos los adivinos. ¿Qué es lo que dijo el profeta Daniel? Si no me revelan cuál es mi sueño, lo voy a matar a todos. ¿Qué es lo que le dijo el profeta Daniel? ¿Qué le dijo? Dame 3 días para orar. Y en 3 días voy a venir y te voy a decir cuál es el sueño. Y se fue a orar. ¿Y se lo reveló Dios o no se lo reveló Dios? Y cuando él vino le dijo, oh Señor Rey Todopoderoso, mire, Jehová dice, este es tu sueño. Tú has soñado una estatua grande. La cabeza era de oro. Del pecho para el tronco era de plata. La cintura para... ¿Y qué es eso? Le dice. La cabeza eres tú, oh rey. Le dice. Pero vendrán otros reinos después de ti. Entonces el rey dijo, sí, yo he soñado eso. Es importante tener comunión con Dios, porque Dios habla. Dios habla, hermano. Dios habla. ¿Alguna vez te has soñado hablando en lenguas? Antes de recibir el bautizo yo soñaba que hablaba en lengua. ¿Usted ha soñado alguna vez que hablaba en lengua? Antes de predicar en campaña yo soñaba, tenía visiones que predicaba en campaña. ¿Alguna vez ha soñado usted? Si usted ha soñado, Dios te ha estado hablando de lo que quiere hacer contigo. Pero tienes que meterte con Dios, hermano. Tienes que meterte a buscar de Dios. Tienes que orar, hermano. ¿Por qué te vas a conformar así como vives? No, pues yo oro cuando tengo tiempo nomás. No, saca tiempo para orar. En la oración hay poder. La palabra de Dios dice, nuestras armas son poderosas en Dios para deshacer fortalezas del diablo. Amén. Cuando un hombre y una mujer está orando y está derramando sus lágrimas, y ahí está que le duele, ay, 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 Señor, ay, 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 tu presencia, tu gloria, ay, 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 desciende el Espíritu Santo y puedes empezar a hablar en nuevas lenguas y te bautiza el Señor, y entonces las fortalezas del diablo, del infierno, se empezarán a caer. Gloria a Dios. Los muros que haya puesto Satanás se caerán. Serán derribados. Pero necesitamos orar. Necesitamos tener comunión con Dios. Dios puede usarlo poderosamente a usted. Dios puede usar a las hermanas acá poderosamente. Todo depende de ellas. Todo depende de ustedes.
Pastor, yo quisiera que mi familia se convierta, pero no hay quien les hable. Es que Dios te está poniendo ese sentir en tu corazón, esa carga. Dios te está diciendo, yo no quiero que nadie vaya a hablar, yo quiero que tú vayas a hablar. Pastor, no hay quien vaya a predicarle a mi familia. ¿Qué has dicho? Pastor, me siento mal porque mi familia se está perdiendo. ¿Te sientes mal porque tu familia se está perdiendo? ¿Te sientes mal? Dios te está poniendo esa carga porque Dios quiere que tú hables. Dios quiere que seas tú. Gloria a Dios. No te quedes quieto, no te quedes quieta. Hermano, yo soy el único cristiano de mi casa, por así decirlo, entre toda mi familia, hermano, que son numerosos, son un montón. Mi familia son un montón. Yo fui el primer convertido a Cristo. Después mis primos se empezaron a convertir en otras denominaciones porque me veían, hermano, les predicaba, les hablaba. Gloria al nombre del Señor. Después de eso, gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Mi mamá, mi papá quieren ir a la iglesia, están contentos. Mi cuñada, que era, Dios mío, Padre amado, dice que se va a la iglesia de vez en cuando. Y cuando yo llego, mi cuñada me dice, Daniel, a ver, acá dice en el libro de Proverbios, dice así. Yo le digo, sí, pero eso no significa eso, significa esto. Entonces, la bendición llega. No podemos quedarnos quietos, hermano. Usted es un instrumento poderoso en la mano de Dios. Pastor, yo tengo mis hijos que hace tiempo se han apartado. Usa tus rodillas. Usa tu rodilla y empieza a orar y no dejes de orar. Y cuando una vez que empieces a orar, toma tu decisión. No dejo de orar hasta que suceda. Tiene que pasar, tiene que venir. Así también cuando quieras que Dios te bautice con su Espíritu Santo, entra a tu cuarto, ciérrate la puerta. Oh, alabado sea el Señor. Amado hermano, te puede pasar lo que le pasó al profeta Daniel. Dice que él decidió ayunar 21 días, pero cuando él decidió ayunar 21 días, dice que antes de que empiece a ayunar, ya Dios le había otorgado su petición. De repente tú dices, quiero ayunar 3 días o una semana para que Dios me bautice con su Espíritu Santo. Antes de que tú empieces a ayunar, de repente Dios te bautiza. Te metes a tu cuarto, abres la puerta para empezar tu ayuno y empiezas a hablar en lengua. ¿Por qué? Porque lo decidiste, te dispusiste en tu corazón y recibiste. Porque a Dios le gusta que te dispongas, nada más. Lo resto lo hace Dios. Dios solamente quiere que te dispongas. Uy, hermano, esto estaría llenecito de los hermanos hablando en lengua, profetizando. Oh, gloria al nombre del Señor, danzando en el Espíritu, derramando sus lágrimas, porque todo depende de ustedes. La oración tiene poder. Cuando tú te metes a tu cuarto a orar, en esos momentos que te metes a tu cuarto a orar, automáticamente la presencia de Dios ya te está esperando en el cuarto. Ya está allá. Tú estás abriendo tu puertita y el Espíritu de Dios ya se está moviendo en el cuarto, te está esperando. Y cuando tú entras al cuarto, sientes como tu corazón se quebranta y las lágrimas te salen antes que te pongas de rodillas. ¿Por qué? Porque Dios se agradó. Dios se agradó de la decisión que tú tomaste. Por eso es que cuando entraste al cuarto, empezaste a gemir, empezaste a llorar, empezaste a quebrantarte. El poder de Dios te visitó. La gloria de Dios te visitó. Y en esos momentos puedes hablar en nuevas lenguas. Porque Dios quiere eso. Dios quiere una iglesia poderosa. Hermano, que no te engañe el diablo, porque la Biblia enseña que cuando Cristo venga, la iglesia tendrá la misma gloria que tuvo al principio cuando Cristo se fue. El derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia estará hablando en nuevas lenguas. La iglesia estará en avivamiento, en un fervor poderoso. No te quedes atrás. Anda, agarra tu galardón. Agárrate bien de la palabra. Métete a orar. Enciérrate en tu cuarto. Saca tu tiempo. Saca tiempo para orar, vas a sentir la gloria de Dios, vas a ver. Dios te va a levantar, te va a hacer poderoso si tú te metes a buscar de Dios. Porque Dios quiere levantar a su iglesia. Gloria a Dios. Dios quiere levantar a su iglesia.
Yo estaba acá ayunando ayer, anteayer, ayer y anteayer también, anteayer, pero esto me pasó anteayer. Yo estaba ayunando acá y le decía, Señor, yo quiero que tú bautices a los hermanos con tu Espíritu Santo, Señor. Y Dios me daba testimonio, yo quiero bautizar, yo sí quiero bautizarlo, yo quiero derramar mi poder sobre ellos. Pero no se disponen, porque si ellos se disponen, vas a ver que yo los bautizo con mi poder. Yo los levanto. El poder está ahí, nomás, hermano. Si usted se dispone, vas a ver que Dios te bautiza. Vas a ver, yo quiero un avivamiento, un despertar. Métete a tu cuarto y dile, Señor, dame mi corazón, despiértalo. Pon tu llama, tu fuego, ponlo dentro de mi alma, Sandaraya. Gloria a Dios. Pon tu fuego dentro de mí, Señor. Pon tu fuego dentro de mí. Señor, perdí las esperanzas, pero creo que es cierto, sí va a pasar. Sí va a pasar, hermano. Sí va a pasar. Sí va a pasar. Sí te va a pasar. Sí te va a suceder. Sí va a ocurrir en tu vida. Sí va a ocurrir en tu vida. Disponte, vas a ver. Disponte. Métete a tu cuarto. Yo sé que a veces tienes tiempo en los cuales no haces nada. Hay momentos en que estás en tu casa. En esos momentos, enciérrate en tu cuarto. Dile que nadie te moleste. Apaga tu celular. Métete allá a tu cuarto. Métete candado. No salgas todo el día. Si ese día lo tienes libre, ese día no salgas todo el día. Métete a tu cuarto. Y ponte a orar, ponte a clamar. Y Dios te bautiza, vas a ver. Dios ya lo dijo. Dios te va a bautizar, su palabra lo dice. Tienes que prepararte para recibir el bautizo en el Espíritu Santo. Tienes que prepararte, hermano. Prepárate así como te preparas para hacer una actividad, así como te preparas para hacer cualquier cosa en tu casa, que vas juntando tu platita, así también junta en tu corazón el deseo. Junta el deseo, junta el deseo, junta el deseo, junta el deseo, júntalo el deseo. Y cuando tengas el deseo y tu corazón esté ardiendo, métete, no te quedes, métete. Dios te va a bautizar. Gloria a Dios. Tiene que haber un despertar. Tiene que haber un despertar del poder de Dios, hermano. Tiene que haber un despertar del poder de Dios en tu vida. Tiene que haber un despertar, hermano. ¿Hace cuánto tiempo que Dios ha puesto la mirada sobre ti? ¿Hace cuánto tiempo que tienes experiencias con Dios? Que el Espíritu de Dios te quebranta de una manera especial. ¿Hace cuánto tiempo que Dios está haciendo la obra en tu vida? ¿Hace cuánto tiempo que la presencia de Dios te envuelve? ¿Hace cuánto tiempo que Dios te está llamando a la oración? ¿Hace cuánto tiempo? ¡Oh, Sandalaya! ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. ¿Hace cuánto tiempo ya? Dios es un Dios de milagros, hermano. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Si tú te llenas de la presencia de Dios, tú puedes tocar a cualquier enfermo y antes que ores, ese enfermo recibe la sanidad y el poder de Dios. ¡Oh, santo! Los huesos pueden restablecerse, los riñones pueden sanarse, la columna puede volver a su lugar. Dios puede restablecer todo, pero tienes que llenarte de la presencia de Dios. Yo no sé si usted siente, pero aquí está Dios, hermano. Aquí está el Espíritu Santo, se está moviendo. Se está moviendo el Espíritu de Dios. Se está moviendo de una manera especial. Repréndelo al diablo en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Amados, Dios quiere que ores. Dios quiere bautizarte con su Santo Espíritu. Dios quiere que ores. Pero ¿por qué no te decides? Te vas a ver, hazme caso, esta palabra no es mía, hermano. Si tú me haces caso, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Si tú me obedeces, si tú obedeces esta palabra, si tú obedeces a este mensaje, si tú obedeces a esta palabra santa de Dios, entonces vas a ver que sí va a pasar, sí va a suceder. Métete, vas a ver, métete, enciérrate a orar, oh,
vas a ver que tu corazón va a despertar, vas a ver que esa llama va a arder. Esa llama va a arder. Vas a ver, pero haz caso. Haz caso, haz caso, oh Santo Dios, si tú te dispones, oh ese poder está ahí, ese poder se está moviendo ahí, si tú te dispones, Él te bautiza, oh ¿por qué? Porque mucho tiempo le has hecho caso a otras cosas, hoy puedas entender en tu corazón que Dios te está hablando, que Dios quiere que vengas a Él, que Dios quiere que tengas comunión con Él, que Dios quiere que tú busques su presencia. Entiende, hermano, este es un día especial, este es un día de poder, este es un día de presencia de Dios, este es un día de la gracia, de la misericordia del Padre. Dios quiere darte. Póngase de pie, amado hermano. Ponte de pie, levanta tu voz, adórale. Adórale al Señor, adórale. Adórale, disponte. Adórale. Aquí está el poder de Dios. Aquí está el poder de Dios. Aquí está el poder de Dios. La oración es poderosa. Dios quiere hacer cosas grandes, hermano, con su pueblo. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. ¿Por qué no te dejas, hermano, hermana? Enciérrate en tu cuartito. Dedícale una habitación. ¿Cuántas habitaciones vacías tienes en tu casa? ¿Cuántas habitaciones vacías tienes en tu casa? Dedícale una habitación a Dios. Dedícale una habitación a Dios por mientras. Dile, Señor, esta habitación va a ser un cuarto de oración. Va a ser un cuarto de ayuno, Señor. Va a ser un cuarto donde yo tenga comunión contigo, Padre. Va a ser un cuarto donde yo pueda buscar tu rostro. Y ahí en esa habitación pon cuarto de oración. Y ahí métete a orar. Ahí métete a ayunar. Ahí métete, enciérrate. Dile a tu esposa, si todavía sientes debilidad, dile a tu esposa, ¿sabe qué, mujer? ¿Sabe qué, mi amor? Enciérrame acá y me abres en la tarde, me abres en la noche para irme al culto, me abres. Yo quiero buscar el rostro de Dios. Y vas a ver cómo el Espíritu de Dios se va a empezar a mover en tu vida. Vas a ver cómo el Espíritu de Dios se va a empezar a mover, te va a empezar a llenar. Y un día vendrás y podemos ver la gloria de Dios en ti. Y empezarás a hablar en lenguas. Oh, santo poder del cielo. Alabado sea el poder de Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea el Cordero que dio su sangre por nosotros. Alabada la promesa del Consolador sobre nuestra vida. Alabado sea Dios. Alabado sea el Cordero. Levanta tu voz. Levanta tu voz, levántala. Levanta tu voz. Dile, Señor, yo quiero experimentar lo que experimentaba Jeremías. Ay, mis entrañas. Ay, mis entrañas. Yo quiero experimentar. Ay, mis entrañas, ay, mis entrañas, ay, 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 ashala, rama, baba, sendalaya. Ay, mis entrañas me duelen, Señor. Me duelen porque tu Espíritu tomó control de mi oración. Me duele porque tu Santo Espíritu tomó control de mi vida. Ahora es el Espíritu intercediendo dentro de mí. Ay, 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 santo poder del cielo. Oh, gloria a Cristo, gloria. Santo poder de Dios. Santo poder de Dios. Santo poder de Dios. Toma tu decisión hoy.
Toma tu decisión hoy, dile, Señor, voy a ayunar, Señor, voy a orar, Señor, quiero orar, Señor, enciende mi corazón, dile, ven aquí al altar, vamos a orar por ti, aquí al altar, ven, vamos a orar por ti, bendito sea el Cordero de Dios, ven aquí, vamos a orar aquí, dile al Señor, Señor, quiero tu gloria, quiero tu presencia, Señor, en mi vida, dile, Señor, aquí yo quiero experimentar, Señor, el bautizo en el Espíritu Santo, quiero experimentar la oración llena de tu poder, una oración ferviente, dile, ven aquí al altar, porque yo he visto en estos cultos cómo Dios te toca, cómo Dios te quebranta, hay algo que Dios te quiere entregar, pero enciérrate a orar, enciérrate a orar, enciérrate a orar, enciérrate a orar, Dios te quiere bautizar con su Santo Espíritu, enciérrate a orar, aleluya, Gloria a Dios. aleluya.